Hola, vamos a iniciar con esta serie de algunos capítulos en torno a la historia, una muy breve historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, el famoso Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que ha de servir para aquellos que quieran conocer un poco de la historia de Rusia, del socialismo y por lo tanto también de lo que se plantea en torno a la formación del comunismo. Entonces, para ello, pues vamos a empezar con una serie de videos que completarán esta breve historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, que tiene como antecedente este Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que es el que vamos a estudiar, el que formó Lenin y que le dio prácticamente vida y lo conformó, lo hizo suyo como una tarea para hacer la revolución en Rusia, que finalmente logró y que veremos a lo largo de estos capítulos. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Lo primero que hay que ver es, vamos a hablar del comunismo, pues si se trata de un partido que tiene en el fondo la idea de convertirse en un partido comunista, pues vamos a estudiar entonces qué es esto. Pero para entender el comunismo hay que estudiar los modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? Es la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y cómo se distribuye sobre la base de un nivel tecnológico dado, de los medios de producción, que son las herramientas, el equipamiento, los edificios, las tecnologías, los materiales y las tierras fértiles, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un modo de producción. Pues el comunismo es justamente eso, es un modo de producción. Ahora bien, ¿qué modos de producción tenemos a lo largo de la historia? Los modos de producción con los que, digamos, que describen Marx, Engels, Lenin, son la comunidad primitiva. ¿Cuál es la característica de la comunidad primitiva? La comunidad primitiva tiene, todavía no desarrolla un sentido profundo de la propiedad privada. Todo es de todos y ahí nace la primera división social del trabajo, que es la división natural. El hombre a la casa y la mujer a la casa. Es decir, el hombre sale a cazar y la mujer se queda a atender las labores domésticas. Incluso gracias a ello se dice que es la mujer la que descubre la agricultura. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la mujer tenía la capacidad de observar por más tiempo que el hombre, estando en casa, si se caía, por ejemplo, una semilla de frijol, cómo ésta crecía y después daba más frijoles. Entonces tiene su sentido, pero finalmente esta primera división del trabajo es una división natural, no es una división sexista, no es una división de ninguna otra naturaleza. Entonces la tierra era de todos, los instrumentos no tenían todavía el sentido de la propiedad particular y esa era la forma en la que se producía a través de la caza, de la pesca y antes del desarrollo de la agricultura y el manejo de los metales, hasta que llegó el conocimiento del fuego, entre otras de las actividades que la historia nos revela. Ahora bien, en este mismo sentido, podemos ahora hablar de que en el proceso de descomposición de la producción común, se fue desarrollando más adelante la propiedad. Y una vez que se desarrolla la propiedad, pues primero es la propiedad sobre objetos, sobre medios de producción y más adelante sobre los propios seres humanos, que a través del esclavismo surge como un mecanismo para el control de la sociedad. Entonces tenemos sobre esta base el nacimiento del esclavismo y para ello pues hay ejemplos más conocidos. La misma sociedad egipcia era esclavista, la sociedad de los griegos, los romanos, tenían actividades de esclavas. Incluso hasta en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, fue muy marcada
influencia del esclavismo. Entonces, ¿en qué consiste el método de producción esclavista? En que los medios de producción son propiedad de los señores esclavistas, pero no solamente eso, sino también los esclavos son propiedad de los señores esclavistas. Y la tierra la trabajan los esclavos sobre la base de una actividad, desde un punto de vista forzoso, de laborar sobre la base de obligar al trabajador a hacer las cosas así como se las mandan y se las indican, y a cambio lo único que reciben es pues la comida y sobre todo maltratos. Ahora bien, luego vemos el modo de producción feudalista. Una vez que se agota el modo de producción esclavista, es decir, ya el esclavo no quiere trabajar porque pues, trabaja mucho y no tiene ningún incentivo. Entonces la forma de resolver el problema de los incentivos es a través de la generación de feudos. Y los feudos son grandes extensiones de tierra que se utilizan para, en un momento determinado, distribuir, digamos, pedacitos de ese feudo a los antes esclavos. Y esto lo que genera es incentivos, porque ahora tú tienes un pedacito de tierra. Pero estás agraciado con el señor feudal y tienes al mismo tiempo una deuda con él que casi se vuelve eterna, de manera que ahora la forma de producir consiste en que en las grandes tierras propiedad del señor feudal se trabaja por parte de todos los siervos de la gleba, que gleba quiere decir lodo, los siervos del trabajo de la tierra trabajan para el señor feudal una parte muy importante de su tiempo, y el resto del tiempo lo trabajan para sí mismos, es decir, en su propia parcela. Esto sucede, esto pasa, pero reincentiva la producción por ese incentivo que le da de tener su propia tierra. Sin embargo, se carga sobre el trabajador pues un peso muy alto, ¿no? Que es el peso de tener la tierra, ¿verdad? Siendo suya, pero sin ser suya, teniendo que pagarla, y al final pues lo llaman a la guerra, lo llaman a la producción. Entonces se vuelve un siervo, finalmente pues un esclavo, pero ahora de la tierra, un poquito más libre, pero al final de las cuentas sometido al señor feudal o al rey, en su caso, según sea el caso. En México esto lo alcanzamos a ver a través de las famosísimas haciendas. Ok, después, una vez que el modo de producción feudal viene a su debacle, surge el modo de producción capitalista. ¿En qué consiste el modo de producción capitalista? Bueno, en el capitalismo se requieren trabajadores, pero estos trabajadores tienen que ser libres, decía Marx en El Capital, en un doble sentido. Libres de fuerza de trabajo, libres de medios de producción, y libres de todo tipo de sojuzgamiento. Es decir, el trabajador tiene que ser, no estar atado a la tierra, no tener medios para producir, porque si los tuviera, pues no necesita ir a trabajar, no se ve obligado. Tiene su propia tierra y con eso puede subsistir, pero al no tenerlos, se ve obligado a trabajar. Pero ¿qué pasa si alguien se lo impide? El padre o el señor feudal, que le impida, no, tú no puedes ir a la ciudad, te lo impido yo. Entonces se rompe el sojuzgamiento, y el resultado de esa ruptura es una doble libertad, repito, la libertad de medios de producción y la libertad de sojuzgamiento. Esto obliga entonces al trabajador a ser libre en ese doble sentido, pero al mismo tiempo llega a la ciudad y entonces tiene que trabajar para vivir, pues de lo contrario se muere. Entonces se ve obligado a buscar trabajo con afán de encontrarlo. Entonces busca trabajo y trata de encontrarlo, y al encontrarlo lo que hace es ponerse a trabajar a cambio de un salario. Aquí hay una novedad. La novedad es que gracias a esta
condición, el trabajador no vende su trabajo, como sí sucedía, por ejemplo, con el esclavo. El esclavo pues trabajaba y todo lo que trabajaba se lo entregaba al patrón. En el feudalismo quedaba claro que el tiempo que le dedicaba a la parcela de los señores feudales, pues era tiempo para el patrón y el resto era tiempo para sí mismo. Aquí ya no se alcanza a ver esa diferencia. Y lo que sucede entonces es que el trabajador llega y no vende su trabajo, vende su fuerza de trabajo, descubre esto Marx, que es su capacidad para trabajar. Una vez que la pone a funcionar, una vez que pone a trabajar el patrón al obrero, resulta que la capacidad que tiene el trabajo es de desplegar más energías que las que cuesta reponerlas a través de su salario. Por lo tanto, el trabajador trabaja una parte de la jornada para reponer su propia energía, su propia fuerza de trabajo, y el resto de la jornada lo hace de manera gratuita. Y esto, es decir, lo que Marx le llamó el tiempo de trabajo excedente, se convierte en la plusvalía, que vuelta dinero se convierte, primero vuelta producto se convierte en plusproducto, y vuelta en valor, es decir, una vez que se vende la mercancía, se convierte en la ganancia. Entonces, la plusvalía y la teoría de la plusvalía explica la ferocidad del capitalismo por obtener la máxima ganancia, y esta es la sociedad en la que hasta hoy fundamentalmente hemos vivido. Entonces, el modo de producción capitalista desarrolla las máquinas, incluye la producción infantil, incluye a la mujer en la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Provoca entonces, al final de las cuentas, una explotación de los trabajadores al grado de que los trabajadores que producen la riqueza no disfrutan de ella, y los que disfrutan de la riqueza producida por las manos y el sudor de los trabajadores no trabajan y sí disfrutan de esa riqueza. Entonces, Marx plantea la necesidad de que los obreros se organicen y luchen y puedan por esa vía conformar una nueva sociedad, que es la sociedad socialista, el socialismo, que consiste en que ahora sean los trabajadores los que regenteen la sociedad, y no unos cuantos, no las élites, sino los trabajadores. ¿Esto es posible? Perfectamente posible, solo que es necesario que los trabajadores se organicen, se concienticen, luchen y creen entonces una sociedad en donde los medios de producción ya no sean propiedad de unos cuantos, sino sean propiedad del Estado, pero el Estado regenteado por el pueblo organizado. Y por lo mismo, entonces se vuelve una sola fuerza, la fuerza productiva de los trabajadores, que en sus manos estarán, a través del Estado, las empresas, generando con ello un mecanismo de producción y de distribución más eficiente, en virtud de que se realiza sobre la base de un plan más específico. Entonces, esa es la siguiente etapa de los modos de producción, y que se ha vivido en el mundo, particularmente en Rusia, en Cuba, en Vietnam, en China, por ejemplo. Son casos exitosos de la generación del socialismo. Y bueno, finalmente el paso de la sociedad, socialista a la sociedad comunista, requiere o amerita de una preparación social mayor, en donde ahora sí, dice la consigna, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, es decir, a cada quien se le dará una responsabilidad en función de lo que sea naturalmente y socialmente capaz de realizar, y al mismo tiempo recibirá aquello que necesita para lograr cumplir con ese papel. En virtud del alto desarrollo de las fuerzas productivas que se presupone en esta etapa del desarrollo de la humanidad, poco es el tiempo que el humano le va a dedicar a la producción de mercancías, bueno, ya no de mercancías, de productos que sirvan para satisfacer las necesidades humanas,
y el resultado de ello deberá de ser efectivamente mucho más tiempo dedicado al desarrollo social, al desarrollo intelectual, al desarrollo de la solidaridad. No habría necesidad de guerras porque no habría ambiciones, no habría necesidad de lucha porque no habría propiedad privada entre privados, sino que todo sería una organización común, científica, bien desarrollada, bien elaborada, y la hermandad de los hombres será perfectamente posible. Ahora bien, cuando se habla justamente de comunismo, ¿de qué cosa estamos hablando? Comunes sí, pero ¿común qué? ¿Común qué? Bueno, lo que hablamos como común son de los medios de producción. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de comunidad. Y entonces, la producción entonces, cuando habla de los medios de producción y de su evolución y de su desarrollo, entonces nos permite entender que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una variación en las formas de la que se produce y como resultado un cambio de los medios de producción. Desde los más elementales, las formas más elementales hasta las más desarrolladas, como veremos enseguida. Primero lo que estamos viendo es que este es un campesino que en los tiempos modernos sigue operando sobre la base del cultivo, a base de bestias en este caso. Vemos que es muy poco y pobre el desarrollo que se da de la producción, pero esto todavía existe. Pero, ¿qué pasa en una sociedad socialista o qué puede alcanzar a pasar? Lo que vamos a ver en el siguiente video, donde se desarrolla la agricultura con la más alta tecnología en un país socialista como es China. Veamos. Vean nada más de lo que es capaz la tecnología, la producción, cuando se hace sobre la base de la planificación y en una sociedad socialista. Esta sería el primero de varios capítulos que vamos a ver en torno a la breve historia del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Nos vemos en la próxima. Denle like y suscríbanse a mi canal.